estamos trabajando nosotros eh, sobre este tema. Así que voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, imagino que se ve bien. Entonces, Perfecto. vamos a dar comienzo. Entonces, el tema a desarrollar es osteotomía percutánea del calcáneo. A mí me gusta comenzar diciendo que la osteotomía de calcáneo es un gesto quirúrgicamente, o es un gesto quirúrgico sumamente frecuente y presente en nuestra especialidad y en nuestras cirugías. A tal punto que, por ejemplo, yo en este caso pongo la foto de un auditorio, pero no hace falta que sea un auditorio. Sin ir más lejos, hoy, todos los que estamos reunidos, posiblemente si uno hiciera una pregunta individualmente uno por uno, tal vez el 90% de los presentes por lo menos hayan hecho una osteotomía de calcáneo alguna vez. Cualquiera sea, de cualquier manera, pero seguramente alguna osteotomía de calcáneo hemos hecho. Hay diferentes situaciones o patologías o motivos por las cuales uno realiza una osteotomía de calcáneo. También hay diversos formatos de osteotomías, diferentes abordajes para realizarla, distintas formas para estabilizarla y aparte distintos sectores anatómicos dentro del calcáneo para realizar una osteotomía. Fíjense, por ejemplo, agarrando un pequeño pool de imágenes que uno puede tener de los últimos 12, 13 o 14 años, osteotomías realizadas en forma oblicua, en Z, en forma en B, estabilizadas con dos tornillos, con... No le... No escucho, si me están diciendo algo, Mario, ¿se escucha? Se escucha, Seba. Bueno, entonces, como decíamos, distintas formas de hacer una osteotomía, distintas formas de estabilizarla, o sea, diferentes elementos de osteosíntesis, placas, tornillos, incluso tornillos de diferentes maneras, abordajes abiertos, por ejemplo, con placas escalonadas, y distintos sitios donde uno puede hacer una osteotomía, tanto de la tuberosidad anterior, ¿m? como osteotomías de la tuberosidad posterior con diferentes formatos. Pero el motivo de la reunión de hoy, de lo que vamos a hablar, es de la osteotomía percutánea del calcáneo, sobre todo la que realizamos en la tuberosidad posterior o en la cola del calcáneo por técnica mínimamente invasiva. Nos vamos a plantear los siguientes objetivos a lo largo de esta pequeña charla. Vamos a hacer un primer bloque teórico, vamos a plantear una breve reseña histórica, vamos a definir a la osteotomía mínimamente invasiva de calcáneo, un pequeño repaso anatómico, las indicaciones, qué buscamos y para qué. Después un pequeño bloque práctico, donde mostramos cómo la hacemos y algún caso clínico. Y después un bloque de cierre con algunos tips y el manejo postquirúrgico, complicaciones, qué dice la literatura y un mensaje para que nos llevemos a nuestra casa. Eh, Cuando hacemos un poco de historia, fíjense que la curva arranca allá por 1893 con Gleich, donde describe inicialmente, hablando siempre de osteotomía de calcáneo en general, una osteotomía en cuña de cierre medial y de descenso de la misma para pacientes con parálisis cerebral. Ya en el siglo pasado, en los años 60, Dwyer describe una cuña de apertura lateral con colocación de injerto para el tratamiento del pie plano. Sabemos que aparte Dwyer después va a tener mucha implicancia en el desarrollo de las osteotomías con cuña de cierre externo para el tratamiento del pie cabo también. Kutsogiannis agrega el concepto de deslizamiento hacia medial en el año 71. Myerson y colaboradores le suman a la osteotomía de calcáneo el concepto de la transferencia del flexor digitorum longus al tendón tibial posterior como mecanismo para darle un poco más de arco al pie y mayor eh, palanca dinámica en el sector medial. Y ya en este siglo, por ejemplo en el año 2011, hay estudios clínicos y biomecánicos donde realmente ya se publica que indefectiblemente las osteotomías medializantes del calcáneo tienen un rol muy importante en la corrección del pie plano. O sea, no es que se van a aplicar siempre, pero cuando las aplicamos, o bien aplicadas, son muy importantes. Hasta que llegamos
al día de hoy, donde vamos a desarrollar esta osteotomía en forma mínimamente invasiva. Nosotros esta osteotomía la llamamos MICO, la sigla quiere decir Minimal Invasive Calcaneal Osteotomy. La pregunta que nos hacemos es si se puede utilizar esta sigla, y fíjense como ya desde el año 2015 hay estudios cadavéricos y clínicos donde hablan de esta osteotomía desarrollada por mínima invasión llamada MICO. En el 2018 también hay estudios comparativos entre las osteotomías abiertas y mínimamente invasivas. Hay disertantes del grupo MIFAS que utilizan esta sigla MICO. Por lo tanto, si tenemos que dar una respuesta, podemos llamarla MICO a la osteotomía mínimamente invasiva del calcáneo. Anatómicamente, si nosotros miramos la cara lateral del calcáneo, eh, mm, tenemos el recorrido del nervio sural, la inserción del ligamento peroneo calcáneo, la eminencia retrotropiar y la trópia de los peroneos, y claramente nos queda un área de seguridad para trabajar que es cortical eh, y que es totalmente de acceso seguro porque es subcutánea. Esta área de seguridad se llama área de Talusán. eh, no necesariamente uno tiene que aplicar ese nombre, pero fíjense que como uno tiene fácil acceso en este sector del calcáneo. Respecto a la cara medial del calcáneo, es importante remarcar el sitio donde está el paquete nervioso en este corte sagital. Aquí también lo vemos, que esto es un detalle anatómico que todos manejan, pero yo lo muestro principalmente porque como nosotros vamos a trabajar de externo a interno, el paquete nervioso se encuentra en esa zona donde aparece el punto de color rojo o colorado, y el paquete nervioso está protegido por el vientre insercional del cuadrado plantar. Por lo tanto, si trabajamos con cuidado, no tendríamos que lesionar el paquete nervioso gracias a que está protegido por el cuadrado plantar. Con respecto a las patologías en las que está indicada la osteotomía del calcáneo, bueno, como decimos hoy, en la deformidad del pie con colapso progresivo, el concepto del pie plano adquirido del adulto o las disfunciones del tibial posterior, hoy es como que, bueno, se tiende a usar menos esta terminología y se habla más del colapso progresivo, pero es lo que antes llamábamos pie plano del adulto, pie plano valgo, retropie valgo o disfunciones del tibial posterior. Pero bueno, hoy no nos vamos a pelear por esta cuestión de terminología. También se puede utilizar en el pie cabo varo, en los retropievaros, en los retropiés rígidos que tienen desejes por barras tarsales, como gestos accesorios en una inestabilidad lateral de tobillo, en los estatus post fractura de calcáneo que tengan mala alineación ósea postraumática, pero también hay osteotomías de calcáneo que se pueden utilizar, por ejemplo, en las tendinopatías insercionales del Aquiles y a veces en algunas enfermedades de Haglund, que alguna cosita también les voy a mostrar. Como cosa importante, nosotros tenemos que imaginarnos que tenemos que pensar en la tridimensión del pie. Por lo tanto, en un pie cabo, por ejemplo, lo que uno va a buscar con una osteotomía de calcáneo es el concepto de lateralizar, llevar hacia arriba, o sea, cranealizar, generar un cierre lateral y una rotación de la cola del calcáneo, mientras que en un pie plano buscamos lo contrario, medializar, plantarizar y desrotar. Cuando tenemos tuberosidades muy voluminosas y no hablamos de cuestiones de deseje, ni en varo ni en valgo, y hablamos de estos conflictos posteriores que suele tener, muchas veces lo que buscamos es llevar hacia adelante la tuberosidad posterior del calcáneo, y esto también lo podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva si eh, se presenta un caso en el que pueda estar indicado realizar esto. ¿Para qué realizamos? O sea, ¿qué papel juega la osteotomía del calcáneo qué función tiene, por así decirlo? Lo primero que hace es neutralizar las fuerzas anormales de pronación y supinación. Cambia la tracción del tendón de Aquiles hacia medial o hacia lateral, dependiendo si nosotros lo que queremos mejorar es la palanca inversora o eversora. Cambia el eje de carga del calcáneo, acercándolo al eje longitudinal de la tibia. Disminuye el estrés tibio-talar, esto es muy importante. Estabiliza la mediotarsiana. Previene trastornos degenerativos. En el caso de los conflictos aquilenos, disminuye la presión sobre el Aquiles, llevando la tuberosidad hacia adelante. Y aparte también muchas veces uno lo hace como procedimiento para proteger las correcciones que vamos a hacer sobre partes blandas.
Los formatos que tenemos de osteotomía de la tuberosidad posterior, formatos en Z, osteotomías oblicuas, osteotomías tipo chevron, osteotomías en cuña, que puede ser en cuñas externas o en cuñas hacia adelante, tipo osteotomía de Sadek o tipo Dwyer. Las que principalmente se pueden realizar por cirugía mínimamente invasiva, o por lo menos en nuestras manos, son las últimas tres, las que les señalo ahí, la oblicua, la chevron y las que son en forma de cuña. La osteotomía en Z realmente es más dificultoso, o uno debería hacer más de un abordaje para poderla realizar. Como término medio, como todos sabemos, intentamos desplazar por lo menos 1 centímetro, o sea 10 milímetros, y siempre tener en cuenta que después hay procedimientos adicionales que uno puede agregar, como es la reparación de tendones peroneos, plástica ligamentaria externa, alargamiento de la columna externa, y que aparte otras veces hay que hacer, por ejemplo, tiempos mediales y otras cuestiones, como por ejemplo que esté asociado una osteotomía de calcáneo o una cirugía del hallux valgus. Para mostrarles un poquito de qué se trata cada osteotomía, sobre todo vamos a hablar de la oblicua y de la que es tipo chevron. La osteotomía oblicua es una osteotomía uniplanar con baja estabilidad intrínseca en sí misma, por eso uno recomienda estabilizarla con 2 tornillos. Técnicamente es menos demandante porque uno va a tallar solamente una sola línea. Es más sencillo para correcciones en el multiplano, sobre todo para hacer cuñas, desplazarlas hacia arriba o hacia abajo, o cuestiones rotacionales, y es buena para desplazamientos craneocaudales por una cuestión de que asciende o desciende. Así todo, a medida que pasa el tiempo y uno tiene cierto entrenamiento, uno puede lograr que, por ejemplo, en osteotomía de chevron, que es biplanar, ahí le pusimos los 2 tornillos a la osteotomía oblicua, eh, a medida que uno va teniendo entrenamiento, la osteotomía de chevron, lo que tiene es que tiene una mayor estabilidad intrínseca y se puede estabilizar con 1 o 2 tornillos. Es técnicamente más demandante. Y si bien es más difícil para correcciones en el multiplano, o sea, multiplanares, si uno va jugando con la dirección de las ramas dorsal o plantar, también se pueden generar ascensos o descensos. Y también en el momento que uno genera el desplazamiento hacia medial, la tuberosidad posterior tiende a tener un efecto de rotación o de desrotación, según como uno lo quiera ver. Por lo tanto, esta rotación mejora aún más la palanca del tendón de Aquiles. Fíjense que yo termino diciendo que no es buena para desplazamientos craneocaudales, pero que no sea buena no quiere decir que no se pueda hacer. Le podemos poner un tornillo o se pueden estabilizar con 2 tornillos. Fíjense que siempre uno trata de colocar tornillos doble rosca para que las cabezas queden enterradas. ¿Cómo hacemos esta osteotomía? ¿Cómo posicionamos al paciente y demás? Fíjense, trabajamos con un paciente en un decúbito medio lateral, no es un decúbito lateral estricto, con las piernas estiradas. La pierna sobre la que vamos a trabajar la ponemos en un realce y la dejamos ligeramente hacia posterior para poder trabajar tranquilos y que cuando introducimos el intensificador de imágenes y hacemos la parte de radioscopía, bueno, la pierna que está abajo no nos dificulte la visión con la pierna que está arriba. Esta posición, este decúbito lateral o medio lateral, tiene la posibilidad de pasar rápidamente el paciente a decúbito supino, por ejemplo, para hacer los tiempos mediales. El instrumental de cirugía mínimamente invasiva, que seguramente todos conocen, y sí mostrarles que se utiliza para osteotomía de calcáneo, si bien uno puede utilizar la fresa Aisan larga, pero también está la descrita como Aisan extra larga o Shannon extra larga, que lo que tiene es justamente eso, tiene hasta 2 centímetros de longitud o 2,2 centímetros de longitud, incluso puede ser un poquito más gruesa. Entonces favorece eh, el corte del calcáneo, se hace mejor, se hace un poco más rápido que con una fresa que es más corta. Mostramos un caso, este es un caso de una paciente de sexo femenino, 48 años, que venía con un retropie valgo, por un pie con una tendencia al plano, tenía aparte por resonancia una split longitudinal del tendón tibial posterior, por lo que se planificó hacer una osteotomía mínimamente invasiva del calcáneo, una mico, y después una plástica del tendón tibial. Fíjense la zona donde uno lo marca, uno tiene que imaginarse la radiografía, o sea, esto es hacer anatomía de superficie. Si uno imaginariamente traza 2 líneas enmarcando la tuberosidad, el límite posterior de la tuberosidad posterior, y lo lleva hacia adelante,
Ahí podemos hacer las líneas en la piel, estamos en lo que se llama área de seguridad o zona de Talusán, y nos marca de esa manera dónde vamos a hacer la osteotomía. Fíjense, estamos usando la fresa Aizen larga, hacemos una incisión de 5-8 milímetros. No hace falta hacer incisiones extremadamente pequeñas, o sea, la incisión puede tener tranquilamente 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, o sea, tener un área de trabajo cómodo, aparte para que no se queme la piel cuando hagamos todos los movimientos de pivot. Ahí tenemos la introducción de la fresa, después retiramos la pieza de mano y dejamos la fresa, perdón, a modo de marcación. Hacemos el control con el intensificador para ver si estamos en el sitio deseado. Primero tallamos la rama dorsal y después la rama plantar. Queda la osteotomía completa. Después con una clavija o un osteótomo, una halsted, un osteótomo curvo, un escoplo, se genera el desplazamiento. Se hace la fijación con una o dos clavijas, que se puede poner una arriba de la otra o una al costado de la otra. Fíjense acá el desplazamiento es más o menos de 1 centímetro, y aparte cómo existe el giro de la cola del calcáneo, que eso es una cosa que da la posibilidad de la osteotomía de Chevron, y a veces la osteotomía oblicua no podemos lograr tanto este giro, y si lo hacemos con la osteotomía de Chevron, que esto es fácil de entender, es porque tiene un vértice, entonces al moverse hace fulcro sobre el vértice y tiene mayor capacidad de giro. El doctor Joel Bernois habla de un promedio de rotación de 23 grados que puede girar la cola del calcáneo. Este promedio está sacado entre dos números, entre 3 grados y 47 grados de rotación, con un promedio de 23. Cerramos la piel, después se solucionó la ruptura longitudinal del tibial, y aparte se hizo una transferencia en flexor digitorum longus al muñón del tibial posterior. Esta es la radiografía al año, bueno, la osteotomía consolidada, la mejoría de la línea de Meri y la pérdida del valgo del retropié. Otro caso, un paciente de 27 años que consultaba por el valgo del retropié, un semiplanismo, reductible, flexible, con una lux valgus. También planificamos hacer una combinación de una mico más una mica. Entonces se hizo la osteotomía de Chevron. En este caso, cuando la completamos, tratamos de hacer la rama dorsal más vertical y no tan inclinada hacia adelante, para poder tener la posibilidad de descenderla. Ya ahora les voy a mostrar cómo quedó descendida. En el primer desplazamiento, la osteotomía tendía a irse hacia arriba, pero nosotros, como estamos corrigiendo un plano, queremos llevarla hacia abajo. El deslizamiento hacia medial, la estabilización con clavija y luego la colocación de los tornillos, el control axial adecuado. Después se hizo una mica. No siempre hacemos la cirugía del hallux valgus con fijación, pero bueno, algunos casos en los pies muy flexibles o en gente joven, estamos trabajando también sobre esta cuestión. Fíjense la corrección, la mejoría de la línea de Meri y del ángulo del pie plano, y cómo realmente la osteotomía logramos mínimamente llevarla hacia planta, pero este escalón, que es pequeño, ayuda mucho en la mejoría de la posición de la tuberosidad posterior. La corrección del valgo, el aspecto postoperatorio, la herida. Y esto es un axial de Salzman, como en el pie no operado, el eje longitudinal de la tibia realmente cae sobre la cara interna del calcáneo, por lo tanto el calcáneo está en valgo, a pesar de que esta pierna no era su molestia. Y fíjense cómo del lado operado, el eje central de la tibia ahora cae en el centro del calcáneo, y por lo tanto hemos medializado la tuberosidad. Este es un pequeño video que quiero compartir. Yo algo, tiene una pequeña música de fondo, pero algunas cosas yo les voy a ir también diciendo. Es un poco para que vean los pasos de cómo hacemos la osteotomía. Hay gran parte de las fotos que hemos mostrado que están sacadas de este día que hicimos el procedimiento. Esto es muy importante: agarrar el talón, poner los dedos del otro lado, pero no intentar empujar la piel contra la fresa, justamente para no acercar el paquete vasculo nervioso hacia la fresa. Respetamos mucho el punto de pivot. Primero hacemos la rama superior, después la inferior.
Después manualmente tratamos de generar el desplazamiento de estabilización con las dos clavijas. Volvemos a hacer un control axial para saber si estamos conformes, no solamente con el desplazamiento, sino con la posición de las clavijas. Radiográficamente, esto es paso a paso cómo hacer la osteotomía. Desplazamiento con osteótomo, fijación con dos clavijas y después un tornillo. Siempre primero va el tornillo plantar, debemos cerrar abajo primero, después cerramos arriba, de ser necesario. Da más tranquilidad para la carga. Muy bien, con respecto al protocolo postquirúrgico, yo si bien, siempre digo que esto depende mucho de los gestos asociados, porque una osteotomía de calcaño pura, un chevrón de calcaño solamente con único gesto con dos tornillos, prácticamente es una osteotomía que se le podría dar carga inmediata o por lo menos a tolerancia. Apenas el paciente tiene poco dolor o molestia, puede pisar. Pero si está asociado a gestos de partes blandas o a plásticas ligamentarias o tendinosas, seguramente uno va a ser un poco más cuidadoso cuando le empieza a dar la carga. El año pasado nosotros presentamos en el Congreso de Pie una serie de pacientes, que fueron 15 pies de 14 pacientes. A la actualidad tenemos algunos pies más, exactamente son 6 osteotomías más a las que presentamos en aquel momento. Ahí tienen la edad media de los pacientes, bueno, más mujeres que varones, el tiempo de seguimiento promedio, cómo fue mejorando del preoperatorio al postoperatorio, la línea de Meri, las mejorías del ángulo de Moro y Costa Bertani. Y fíjense, de promedio, de todos los casos que hicimos, nos dio un desplazamiento promedio de casi 1 centímetro, a pesar que hubo casos que el desplazamiento fue menor y hubo otros casos que fue mayor, pero consideramos que el desplazamiento fue el deseado. Los test estadísticos que se aplicaron, algunos casos para mostrar, en este caso la osteotomía de Chevron, en el caso este que es una osteotomía en forma aislada, este caso de una mico más una resección de un escafoide accesorio y un retensado del tibial, en este caso todas las combinaciones, una mico más una Evans más una Cotton, el caso de abajo una mico más una mica, ahí está una imagen tomográfica para mostrar el desplazamiento, son algunos de los casos que tenemos operados. La exposición a rayos, o sea, los disparos que uno va haciendo con el intensificador, nos dieron como promedio 27 segundos. Estamos de acuerdo que esto es, a medida que uno va teniendo mayor entrenamiento, uno mira menos con el aparato de rayos y pudimos lograr hacer la osteotomía de piel a piel, o sea, hacer el abordaje, la osteotomía, la estabilización y otra vez el cierre de piel en un tiempo promedio de 21 minutos. Obviamente los últimos casos los hacíamos más rápidos, los primeros casos fueron más laboriosos. Esto rápidamente lo voy a mostrar con respecto a la tendinopatía insercional del Aquiles, para salir un poquito de lo que veníamos hablando. Lógicamente no es hablar de no es lo mismo hablar de procesos inflamatorios o bursíticos preaquilianos que hablar de calcificaciones insercionales o grandes compromisos tendinosos o aumento de volumen de la tuberosidad posterior, o este último caso donde realmente el proceso degenerativo insercional es bastante mayor. Con esto simplemente quiero decir que posiblemente en estos dos casos que yo estoy mostrando, seguramente estaríamos todos de acuerdo, o la mayoría estaría de acuerdo de hacer una tenolisis abierta y después con una desinserción y una reinserción del tendón de Aquiles. Pero hay casos donde sí tiene un pequeño lugar la cirugía mínimamente invasiva para hacer la calcañoplastia de la deformidad de Haglund, que puede ser en forma por mínima invasión o en forma endoscópica, eh, como muestran estas diapositivas del doctor Mariano de Prado. Pero este es un caso que yo les quiero compartir, de un paciente de 30 años que consultaba por este conflicto posterior. Y bueno, la verdad que cuando uno lo vio al paciente y lo empezó a estudiar, yo pensé con encontrarme una sintomatología mucho, perdón, una imagenología mucho más florida que lo que me había encontrado en la clínica. O sea, como que había una disociación clínico-radiológica. La clínica era muy florida, pero radiográficamente no tenía calcificaciones insercionales, sí había un gran volumen de la tuberosidad posterior con un calcaño bien largo.
tomográficamente no había calcificaciones y curiosamente en la resonancia no había ningún proceso inflamatorio ni tampoco una cuestión de enfermedad de la inserción del tendón, ni bursitis retroaquiliana ni preaquiliana. Por lo tanto, este es un caso que por ahí es una buena opción planificar hacer una osteotomía de adelantamiento de la tuberosidad posterior para descomprimir este conflicto. Esto se puede hacer si yo quiero solamente corregir el volumen de la tuberosidad, hago una osteotomía más posterior. Ahora, si aparte de corregir el volumen de la tuberosidad, quiero mejorar el calcaneal pitch, lo que hago es llevar la osteotomía un poquito más adelante para modificar esta angulación. Esta fue la osteotomía que se practicó, que se llama osteotomía de Sadek. La estabilizamos con 2 tornillos. Fíjense cómo se va hacia adelante y realmente el calcáneo se achica y la cuña se cierra, haciendo una osteoclasia inferior. Le operamos primero un pie al paciente, con los meses le operamos el otro pie, y este es el resultado de la cirugía bilateral y consolidada, con el aspecto clínico pre y postoperatorio. No es que se pueda hacer siempre la osteotomía de Sadek, pero creo que es una alternativa más. Algunos tips: trabajar en decúbito lateral con posibilidad de pasar a supino, realce proximal al malleolo medial para que el talón quede en el aire. Trabajamos sin manguito hemostático, instrumental adecuado y tener experiencia en cirugía percutánea. Tratar de no tocar la punta de la fresa para no traer el paquete vascular nervioso hacia la fresa. Y trabajar con el movimiento en limpia parabrisa, o sea, respetar el punto de pivot. Y el postquirúrgico, como habíamos charlado antes, depende mucho de los gestos asociados. Las complicaciones descritas en la literatura: el retardo de consolidación y la pseudoartrosis, la neuritis del nervio sural, molestias en los bordes de la osteotomía y dolor en el sitio y la cabeza de los tornillos. Yo esto lo menciono porque son cosas descritas, pero eh, nosotros en nuestra serie que presentamos no tuvimos complicaciones de este tipo, no hubo intolerancia al material por la utilización de los tornillos doble rosca, no hubo reintervenciones, no hubo cuestiones de neuritis, ni hubo contornos del calcáneo que hayamos tenido que impactar y demás, como está descrito. Algunos trabajos que hablan en general sobre osteotomía de calcáneo y cirugía mínimamente invasiva, que tiene un excelente porcentaje de consolidación, que los daños neurovasculares son prácticamente nulos, que la zona de trabajo es una zona segura y que el paquete vascular nervioso está protegido por el cuadrado plantar, que son cosas que hemos venido charlando. Con respecto a las fortalezas del amico, la baja tasa de complicaciones de la herida es útil frente a tejidos blandos deficientes, excelente tasa de consolidación, un grado de deslizamiento medial óptimo y se ahorra bastante tiempo operatorio. Con respecto a las debilidades, hay un mayor tiempo de exposición a rayos, limitada visualización, mayor demanda técnica para lograr un deslizamiento medial adecuado. Y bueno, le prometí a Mario que no me iba a pasar de los 25 o 30 minutos, no sé si estamos ahí. Entonces, en honor al tiempo, como mensaje final, dejarles esta frase de Prado y de Mafuli, que dice que las osteotomías de calcáneo son y seguirán siendo una parte vital en el tratamiento quirúrgico de las deformidades complejas del retropié, y que este procedimiento mínimamente invasivo es una forma muy efectiva de reducir las deformidades del pie trasero y evitar las complicaciones postoperatorias. Bueno, muchísimas gracias. Perdón si me he pasado algunos minutos. Excelente, excelente. No, no, no te has pasado absolutamente nada. Estamos muy bien. Y como de costumbre, digamos, al pichoncito aquel del 2001-2002, se nos viene este que nos enseña y que realmente tiene gran experiencia. Gracias, Seba, muchas gracias. No, Yo, gracias a vos, Mario. ¿viste como el gordo que lleva la pelota para jugar al fútbol? Bueno, pues yo soy el gordo, que no llevo la pelota, pero como tengo la posibilidad, te hago la primera pregunta barra observación. Vos sabes muy bien que nosotros intentamos corregir el retropié pronado, el pie plano o el valguismo retropié con cirugía mini-invasiva, eh, intentando mejorar la relación astragalo-calcánea con una endortesis. Pero de todas maneras, a mí realmente me gusta esta cirugía, me gusta mucho porque hay muchas indicaciones para lo que nosotros hacemos como para complementarla. ¿Sí? Es decir, hacer una endortesis de la subastragalina y también hacer una osteotomía
del calcáneo de este tipo que vos hacés, que es Chevron. ¿Vos le ves esa posibilidad para poder corregir esta, esta patología, esta deformidad del retropié, sobre todo en pacientes adultos, ni hablar de chicos, pero poder hacer una osteotomía como la que vos hacés, percutánea, para corregir, y además agregarle una artrorrisis de la subastragalina? Si no querés llamarla Hyprocure, la podemos llamar como quiera, pero una artrorrisis de la subastragalina. Una combinación. Yo creo, es muy buena la pregunta, Mario. Yo creo que independientemente si uno tiene experiencia o no, o si trabaja o no con endortesis, yo creo que hoy se busca no estar totalmente afiliado a una técnica, sino realmente estar abierto a que uno puede hacer, está bien hacer una cosa o hacer otra mientras uno esté haciendo lo correcto. Yo creo que la endortesis tiene su lugar en los pies flexibles, reductibles. Entonces, por ello digo, ¿por qué no la colocación de una endortesis en el seno del tarso y frente a la falta de corrección, agregar una osteotomía? Yo creo que lo pienso en ese orden, no sé si vos también lo pensás así. Excepto que me diga, no, Seba, yo lo